Este pasaje que vamos a revisar esta tarde ha sido bastante impresionante para mí por todo lo que contiene. Son 3 versículos nada más, hablan de la traición de Judas, pero realmente la marca que ha dejado este hombre en la humanidad a lo largo de la historia, pues hasta nuestros días se ve reflejado en muchas cosas. Dice el pastor MacArthur en uno de sus libros que cualquier nombre se le puede poner a un hijo, pero no le ponen Judas. Le podrán poner cualquier nombre de un tirano al perro, pero ni al perro le ponen Judas. Y eso lo dice MacArthur. Me llamó así también la atención. Eso está en el libro de la voluntad de Dios. Y es impactante precisamente por la marca que ha dejado en la historia. Para mí ha sido muy impresionante haber estudiado esto, porque tuve que revisar hasta el carácter de este hombre y qué fue lo que estuvo sucediendo, o lo que las escrituras nos permiten ver de lo que sucedía en este hombre. Bien, el pasaje es el capítulo 26, del 14 al 16 del libro de Mateo que estamos estudiando, y dice en versión de las Américas: entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo: ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Me hice varias preguntas, las cuales fui resolviendo a lo largo del desarrollo, y pues encontré varias cosas que en la naturaleza humana están ahí presentes: rasgos de personalidad, los motivos por los cuáles eran esos motivos por los cuales seguía el Señor, cuál era su interés, qué pretendía con esta negociación, finalmente cómo el pecado había llenado su corazón y lo llevó a la autodestrucción. Como proposición exegética, pues Judas el Iscariote decide traicionar a Jesús entregándolo a los líderes religiosos. Y en cuanto a homilética, hice 2, una pensando en nosotros, en este grupo, y otra pensando como si se la estuviera dando a la iglesia. La primera, como líderes: Dios te exhorta a analizar tu corazón y descubrir los verdaderos motivos por los que estás en el ministerio que hasta este día ejerces. Y si lo dijera yo a la iglesia, es muy parecido. Dios te exhorta a analizar tu corazón y descubrir los verdaderos motivos por los que acudes a la iglesia. Y un bosquejo en 3 puntos: el perverso chantaje, el primero en el versículo 14; segundo, la propuesta, versículo 15; y el tercero, la inquietud enfermiza por cumplir su compromiso, en el versículo 16. Entonces veremos 3 actitudes erróneas de Judas el Iscariote que te exhortan a analizar tu corazón y descubrir qué motivos te llevan a acercarte a Cristo. En el primer punto, el perverso chantaje como la primera de esas actitudes erróneas, Mateo vuelve a presentar a Judas como uno de los 12. Y aunque los lectores de Mateo ya saben muy bien, saben de qué se trata, probablemente ahora Mateo está intentando dar algún énfasis irónico, y esta expresión también remarca su crimen, lo hace más sorprendente y espantoso. Después de haber consultado varios comentarios, veo que esta actitud no se da en ese momento, es el resultado de una serie de frustraciones, según el mismo Judas, que se han ido acumulando a lo largo de 3 años
en los que él ha sido testigo presencial de las enseñanzas y milagros de Jesús. Judas ha estado presente en la vida de Jesús todo el tiempo, ha observado los milagros que realiza, la misericordia que expresa, ha oído las firmes denuncias que Jesús hace en contra de la codicia y en contra de la hipocresía. Y sin embargo, a pesar de todo ello, va a ir a hacer un convenio con los peores enemigos del Señor. Con esto llevará a cabo la consumación de su traición. Todo ello revela la profundidad de su perversa maldad. Era un sabio en su propia opinión. Jesús sale a buscar el apoyo de los religiosos, de quienes le constaba, porque eso era lo que estaba sucediendo, le constaba quiénes eran, había estado junto a ellos a la hora que acusaban o recriminaban al Señor, y le constaba que eran sus acérrimos enemigos. Judas no va a ellos porque sea muy piadoso, conoce lo incómodo que se sienten con Jesús y va a tomar un acuerdo con ellos para procurar deshacerse de él. Los religiosos, desde luego, se ven sorprendidos porque no esperaban esta visita. Es Judas quien de su voluntad, y así nos lo refleja el texto, va por su propia iniciativa y hace la propuesta de traición y entrega de Jesús. Es lo primero. Pero continuando, ya en el versículo 15, la propuesta. Es Judas quien va y hace la propuesta. No lo esperaban, porque además los líderes esperaban que después de la fiesta, entonces sí capturara a Jesús. Pero claro, esto está bajo el control de Dios. Si ha sucedido después de la fiesta, no se hace el sacrificio de la redención como Dios lo tenía planeado. Eso es como que no contaban los religiosos, que todo estaba bajo el control de Dios y Dios iba a hacer coincidir la muerte de su hijo con el sacrificio del Cordero Pascual, que se sacrifica precisamente en la víspera de la Pascua. Este ofrecimiento, una vez más, no es en vano. Judas va a los religiosos para proponerles la entrega de su maestro a cambio de algo material. No describe, dice, ¿y ustedes qué están dispuestos a darme? Esa es la propuesta. ¿Y ustedes qué me darían? Busca algo físico, material, perecedero, que finalmente no llega a satisfacer su codicia y su deseo de poder. Judas está demostrando que no era capaz de someterse a las enseñanzas de Jesús para obedecerlas. Estaba decepcionado porque, de acuerdo a su propia opinión, a lo largo de esos 3 años no había obtenido algo que fuera de su provecho personal, satisfacer su ego. Judas es tan miserable que está dispuesto a recibir cualquier migaja que le quieran dar los religiosos. No regatea y acepta lo que ellos determinan. Judas se estaba ofreciendo con esta actitud como testigo para declarar en contra de Jesús cuando lo hubieran llevado al juicio. Aquí se ve la disposición del corazón de Judas, que era capaz de hacer cualquier cosa para ganar más dinero. Juan en su evangelio lo describe como el que llevaba la bolsa, pero que era ladrón y de ahí sustraía de la bolsa que se le había encargado, defraudando también la confianza del Señor, porque de ahí salían los recursos para el ministerio. Y esas 30 monedas fueron tomadas del tesoro del templo. También es un fraude ahí al templo.
Judas, el Iscariote, estaba dispuesto a todas estas mezquinas conductas. 30 piezas de plata, según Éxodo 21:32, era la recompensa pagada por un esclavo que moría cornado. El precio. Esta misma cantidad fue profetizada como el precio por los servicios del pastor repudiado. Lo encontramos en Zacarías 11, 12 y 13. Cada moneda de plata equivalía a 4 denarios. Cada denario era el pago por el trabajo de un día. Las 30 monedas entonces cubrían 120 días, la tercera parte de un año. Edersheim, en su comentario, afirma que estas 30 monedas de plata tendrían una equivalencia de 4 libras esterlinas, o 4 euros, o 6 dólares americanos, y en nuestro peso, simplemente 80 pesos. Esa era la miseria por la que Judas entregó a su maestro. Si preguntamos qué había precisamente en el crimen de Judas que nos hace aborrecerlo, podemos decir que manifiestamente tenía un odioso ingrediente: la deslealtad. Otros comentaristas lo expresan como perfidia o infidelidad. También es horroroso porque realmente a quien traicionó fue al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, el más amado de Dios. Este es mi Hijo muy amado, quien tengo complacencias. Eso Dios lo dijo. Y el amigo de todos los hombres. De nada, pero absolutamente nada le sirvió el presenciar y observar las varias formas en que Cristo podía bendecir a la gente. Y pasando al tercer punto, en el versículo 16 podemos encontrar una inquietud enfermiza, patológica, por cumplir su compromiso. Desde el momento en que Judas vio que las cosas no iban como él esperaba, tomó la decisión de entregar a Jesús ante los líderes religiosos. Tan pronto como había hecho su convenio, buscaba una ocasión para entregarle, para que ahí fuera aprendido. Revisando el texto en el griego, dice que buscaba una ocasión, pero la palabra que se usa en el texto griego dice una buena ocasión, una buena oportunidad para que ahí lo atraparan. Y entonces se esforzaba por encontrar el momento de llevar a cabo esta perversa entrega del maestro ante los líderes religiosos. Lucas agrega que esa oportunidad sería en ausencia de las multitudes. Los del Sanedrín ya no consideraban necesario esperar hasta la terminación de la fiesta. Judas los capacitaría perfectamente para atrapar a Jesús en el lugar que era su retiro más secreto, en el más oportuno momento. Judas sabía que tenía que proseguir porque ya había establecido un compromiso, había empeñado su palabra y había recibido el dinero. De ahí podemos pasar a considerar que el pecado de Judas nos enseña el gran poder y el gran peligro del amor al dinero, el ansia de poder, de dominio. Este amor al dinero, que es también un deseo de poder, inevitablemente devora toda emoción generosa y de altas miras en el alma. Puede ser tan fácil y tan continuamente gratificado que es notoriamente difícil de extirpar. Una vez que arraiga, es muy difícil este pecado del amor al dinero. La codicia
es un pecado de la voluntad. Esto es, que el individuo decide por sí mismo seguirla. Y es mayor que los pecados de la carne y sus pasiones. Hay más posibilidades de elección o de decisión en este pecado. Y por tanto, por encima de los demás pecados, es considerado, es llamado idolatría. Porque demuestra que el hombre en su corazón está escogiendo al mundo, los placeres del mundo, y no a Dios. La desilusión en Cristo no es algo que podamos desconocer entre nosotros. Los hombres se enlazan a Cristo en una manera muy laxa, muy convencional, pero realmente en el fondo, en su corazón, hay quienes no son suyos totalmente y, al contrario, meramente buscan derivar alguna influencia de él. Precisamente ese es el deseo del poder. Buscan algo en beneficio, pero no toman en cuenta que el resultado que van a enfrentar es que a través de su profesión religiosa y aparente vida cristiana, su pecado los ha devorado y se ha estado fortaleciendo. Al encontrarse con esto, ya están advertidos de que han perdido este mundo, así como el venidero. Ellos han de encontrar que la recompensa del doble ánimo es la más absoluta perdición, porque el hombre de doble ánimo, o el que juega doble partido, es inconstante en todos sus caminos. La lección más comprensiva que podemos observar en esto es la rapidez con que crece este pecado y las enormes proporciones que alcanza cuando el pecador está pecando en contra de la luz, en contra de Dios. La posición que Judas disfrutó y por la que él pudo haber sido colocado por siempre entre los más sobresalientes de la humanidad, uno de los 12 fundamentos de la ciudad eterna, él muy hábilmente lo desperdició. Desperdició el control de Dios en su corazón, rebasó la línea y no hubo regreso. ¿Qué podemos decir a manera de conclusión? Aún hay hombres que nada pueden encontrar en Cristo, algo de lo que puedan tener cuidado, a pesar de que se llamen sus seguidores. Puedes caminar con Cristo y, después de todo, no ser cristiano. Frecuentemente pensamos y actuamos como si el conocimiento de nuestro deber y los buenos sentimientos e impulsos ocasionales que disfrutamos nos estuvieran preservando, nos estuvieran salvando. Pero realmente en estas circunstancias es posible, y esto es un riesgo, es una advertencia para todos y cada uno de nosotros. Por eso es la exhortación a revisar tu corazón. ¿Con qué motivos estás en el ministerio? ¿O con qué motivos estás en la iglesia? Hemos de revisar nuestro corazón, porque este es el riesgo. Conocer mucho de Cristo, pero no ser de Él. Pero lo peor y lo más catastrófico del asunto es que llevemos a cabo el mismo pecado de Judas, traicionando. ¿Dónde estás tú? ¿Qué características tiene tu corazón? Revísalo.